Guillermo Blanco, responsable de creatividad y contenidos en Fundación Uno entre 100.000. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros somos una ONG que nos dedicamos principalmente a luchar contra la leucemia infantil, que es el cáncer infantil más frecuente. Es que las ONGs, nuestra materia prima, nuestra moneda de cambio con el usuario, con el ciudadano, etcétera, es la confianza. Para mí lo más importante es ir al usuario, al cliente, para entender comportamientos que no te lo dan las redes sociales, por ejemplo. Trabajar para una entidad con la que tú estás alineado con su propósito, que realmente ves que tiene un impacto sobre la sociedad, en este caso sobre un colectivo muy vulnerable como son estos chavales, te cambia un poco la perspectiva de cómo te levantas por la mañana, cómo echas las horas extra y en qué piensas cuando estás en ese momento delante del ordenador. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Seila Martín, Head of Social en la agencia, y hoy estamos grabando nuestro programa 196. Y hemos traído para este programa 196 a alguien que nos puede demostrar que la creatividad no sirve solo para los efectos wow y para la viralización, sino que también puede sensibilizar, emocionar y a la vez ser eficaz, literalmente, de hecho, porque además hace muy poco han recibido un premio a la eficacia por una de sus campañas. Guillermo Blanco, responsable de creatividad y contenidos en Fundación Uno entre 100.000. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, pues muy bien, muy contento de poder hablar de ese tema de la creatividad, del propósito, del impacto y también de los virales y del wow, que forma parte de nuestro trabajo, claro. Bienvenidísimo. Además no hemos tenido nunca ONG, así que vamos a poder sacar aquí cositas nuevas. Y bienvenida Marta también, que me acompaña de parte de Marketing Paradise. ¿Cómo estás? Bien, con ganas de grabar este episodio. Pues nada, no nos enredamos más, vamos a ello. Preséntate tú si quieres un poco más, Guille, y nos cuentas también un poco qué haces dentro de la Fundación Uno entre 100.000, nos ubicas un poco para quien no sepa qué es y vamos con ello. Genial. Ubico primero la Fundación. Nosotros somos una ONG que nos dedicamos principalmente a luchar contra la leucemia infantil, que es el cáncer infantil más frecuente. Y luchamos sobre todo con el arma más poderosa que hay para luchar contra esas enfermedades, que es la investigación. Nos dedicamos a impulsar proyectos de investigación, los que hacen ahí en los laboratorios y fabrican estos nuevos tratamientos y medicinas para que los niños pues salgan adelante y salgan en mejores condiciones. Dentro de esa organización yo trabajo el tema de creatividad, de redes sociales, de marca, de narrativas, como una parte importante del tema de comunicación, de cómo le contamos a la sociedad lo que hacemos, el futuro con el que soñamos y también un poco la gestión de los canales propios para que eso llegue a más gente. En Uno entre 100.000 el tema de comunicación es como muy importante. La mayoría de los que trabajamos ahí venimos en realidad del mundo de la publi, del marketing, captación, etc. Y entonces le damos mucho peso a las ideas y la capacidad que tienen las ideas de llegarle a la gente. Qué bien. ¿Cómo estáis organizados dentro un poco ese equipo como de marketing? ¿Cuántos sois? ¿Si hay subequipos? Es una pregunta un poco compleja porque la mayoría de los que estamos en Uno entre 100.000 a día de hoy trabajamos de alguna manera en comunicación, marketing o captación. ¿Vale? Nosotros, como nos dedicamos sobre todo a movilizar recursos, conseguir que las personas, que las empresas, los coles, los clubes deportivos, luego os contaré, pues se movilicen y donen dinero, firmen peticiones para cambiar las cosas, etcétera, para impulsar proyectos de investigación, la mayoría de nuestros recursos están precisamente en dar a conocer lo que hacemos y que la gente colabore. Hay un departamento bastante grande de fundraising, de captación de fondos, propiamente dicho, y luego en comunicación pura y dura trabajamos dos personas. Una compañera, mi directora de comunicación, que ya lleva la parte un poco más de PR, de medios de comunicación, etcétera, y yo que llevo la parte digital, de creatividad y narrativas. Pero es verdad que de las 6 personas que estamos en el equipo directivo, todos venimos del mundo de la publi, del marketing y de los medios. O sea que en realidad aquí todo el mundo opina y todo el mundo aporta. Todos somos bastante marketeros. Para bien y para mal. Sobre todo para bien. Oye, ya que, pues eso, que cuentas un poco que ya vienes de la publi, del marketing, has trabajado con marcas que no son ONGs. Según tu experiencia, ¿qué puede tener de especial trabajar la marca en una ONG versus otro tipo de marca sector? Bueno, lo primero yo creo, a nivel personal, aunque igual es como lo menos interesante de cara al mundo de marketing, pero yo lo intento decir a todo el mundo que se dedica a esto.
trabajar para una entidad con la que tú estás alineado con su propósito, que realmente ves que tiene un impacto pues, sobre la sociedad, en este caso sobre un colectivo muy vulnerable como son estos chavales, te cambia un poco la perspectiva de cómo te levantas por la mañana, cómo echas las horas extra y en qué piensas cuando estás en ese momento delante del ordenador. O sea que personalmente trabajar para una causa social, una empresa con propósito, la verdad es que te cambia mucho las cosas. Pero luego en cómo se trabaja la comunicación y la marca, que es un tema súper interesante en el sector social, pues también tiene sus características propias. Ten en cuenta que en cualquier organización la marca yo creo que es el elemento indispensable, tener una marca bien construida, que se entienda bien, que se conozca, etcétera, para construir confianza. A mí marca y confianza van como mucho de la mano. Y es que las ONGs, nuestra materia prima, nuestra moneda de cambio con el usuario, con el ciudadano, etcétera, es la confianza. Yo me compro un coche, no me compro un coche, pero si yo me compro un coche o yo qué sé, un pasaje de avión o una mochila, estoy confiando en esta marca y hago una apuesta y me la juego con mi dinerito. Pero luego pues tengo o un servicio o un producto que puedo valorar, me gusta más o menos y luego pues puedo decidir confiando en esa marca o no. En una ONG, salvo que compres un producto solidario y ahí la importancia no es el producto, lo que obtienes a cambio es nada, es la satisfacción y la confianza en que esa gente está haciendo algo que tú quieres con tu dinero. Por eso que confíen en nosotros y construir una buena marca y que la comunicación realmente genere confianza y no desconfianza, yo creo que es como lo que marca el cambio principal en trabajar para una marca comercial y una marca como Uno entre 100.000. ¿Y cuál es el reto a la hora de comunicar, que justo lo estábamos hablando antes, para evitar caer en los típicos clichés de publicidad social, de paternalismos incluso? O sea, ¿cómo lo abordas esto? Porque me parece bastante complicado, sobre todo al inicio cuando empezaste en Uno entre 100.000, me parece como bastante complicado y un reto. A ver, los clichés, voy a hacer una oda a los clichés, en el sentido de que muchas veces, si son clichés, es porque funcionan. Es decir, porque en algunas ocasiones o para acercarte a ciertos públicos, pues ciertos tópicos te ayudan a que esa persona conecte con esa causa, etcétera. No siempre tienes que aplicar siempre la creatividad, pero no siempre la innovación. Hay veces que ciertas fórmulas para emocionar o sensibilizar o enfadar a la gente, pues sabes que funcionan, entonces está bien. Ahora, ¿qué pasa? Que o llega un momento que son repetitivas y que no quieres que tu marca esté siempre ahí, o para ciertos públicos, contextos o mensajes, pues eso efectivamente no te funciona. Yo creo que la clave ahí es poner en el centro la eficacia, que en Uno entre 100.000 tenemos como una obsesión grande con que las cosas realmente funcionen. Entonces, para eso, poder medir que a la gente le está llegando esto, que está movilizando a la gente o a las empresas o a los clubs para tomar acción y querer colaborar contigo, ahí está la clave. Si hay algo que estábamos haciendo siempre de la misma manera u otras organizaciones del ámbito cáncer infantil hacen de la misma manera, pero no nos funciona, pues pasamos página y buscamos otra manera de llegar. Ahí yo creo que tener el dato y la eficacia en el centro es lo que te hace casarte con un cliché o con un tópico o dejarlo de lado. Total. Y justo a raíz de lo que comentabas, para ti que una campaña o que un contenido funcione, ¿eso te lo da el dato siempre? Depende a qué le preguntes. Claro, por eso te pregunto a ti. Mira, si le preguntas a mis compañeras de captación, probablemente sí. Porque ellas trabajan, son unas grandes profesionales del dato, de saber exactamente qué pieza de paid, por ejemplo, ayuda a... Me lo invento. Nosotros tenemos una carrera escolar solidaria que se llama La Vuelta al Cole Uno entre 100.000, súper grande y que corren cada año más de 1.000 coles, ¿no? Pues ellas saben exactamente qué creatividad es la que mejor convierte al profesor, saben qué es la información o qué tipo de imagen incluso tengo que darte para que tú hagas clic y tienen calculadísimo el coste por adquisición, etcétera. Entonces, ahí es el dato lo que ellas tienen que mirar. Ahora, desde mi lado de estar un poco más lejos del dato, de estar más en orgánico, más en conversación también con ese profesorado, con esas familias, con esas madres, etcétera, para mí también hay un KPI emocional que no se puede medir, pero es muy cualitativo y que yo lo veo todos los días. Para mí, lo más bonito que me ha traído ese trabajo, cuando empezamos a comunicar, cuando yo empecé a trabajar el tema de comunicación de leucemia infantil, es cuando las madres de esos niños que están pasando o han pasado por esa enfermedad, les emociona, lo comparten, se implican. Para mí, ellas son la medición absoluta de si esto es verdad, lo que estamos contando, si esto cuenta la verdad que ellas viven todos los días, si se hace con respeto, si se hace con sensibilidad
incluso aunque el tono sea un tono o de humor o un tono a veces que tenemos que utilizar más agresivo y más desde el enfado, pero si ellas de alguna manera lo avalan, para mí ese es un KPI fundamental. Que luego llegue a quien tenga que llegar, que hagan el clic que tienen que hacer ahí, importante. Pero para mí también hay un KPI como emocional y cualitativo de que estemos diciendo las cosas que ellas también dirían. Total. O sea, yo creo que en social, en creatividad, en construcción de marca, en este mundo alejado de los datos, entre comillas, hay gran parte que no se puede medir, que es cualitativo, que un comentario te cuenta un comentario en cuanto al dato, pero el tipo de comentario también te da como mucha información del tipo de conversación que se está generando y quién la está generando. O sea que más en un proyecto como el tuyo me parece que tiene como todo el sentido ir un poco más, ir rascando en esa... Hay una métrica, que yo no la tengo medida porque soy malísimo para los datos, pero siempre se la digo a mis compañeros, que es los DMs. A mí el medidor de engagement de los mensajes privados me parece fundamental. Y en estos años estamos creando una comunidad movilizada alrededor de la leucemia infantil que mucho tiene que ver con las familias, pero también tiene que ver con los profes que organizan la carrera solidaria en su colegio, con empresas o personas que llevan esta causa a las empresas y luego nos cuentan un montón de cosas por privado. Claro, eso, iba a decir, no tengo forma de medirlo, sí lo podría medir, no sé si merece la pena, pero esas conversaciones, esos mensajes que nos dejan, para mí es súper importante, porque no estamos vendiendo Coca-Colas, estamos pues vendiendo confianza, estamos vendiendo transformación, estamos vendiendo un sueño de un futuro sin niños con leucemia o con niños con leucemia que salen todos adelante. Entonces ahí hay una cosa cualitativa que tienes que medir, aunque yo no la mida. Tiene todo el sentido del mundo que lo emocional vaya de la mano con lo eficaz. O sea, claro, al final no tiene como mucha... Además es que nosotros las emociones, para mí emocional y sensiblero, que suena un poco como negativo, no es lo mismo, ¿no? O sea, en casi todas las comunicaciones que hacemos hay emoción, pero puede ser la emoción que te provoca que se te cae una lagrimita, que a mí personalmente es la que más me gusta, hacer cosas y escribir guiones que hacen que la gente se emocione. O sea, para mí es como mi gran satisfacción, sea súper creativo o no. Pero luego también tenemos la emoción, decíamos, de la indignación. O sea, cuando hay realidades que afectan a los niños con leucemia que no nos parecen bien y que queremos cambiar y que sabemos que hay, por ejemplo, administraciones públicas que las quieren cambiar, pues no tenemos miedo a enfadar a la gente porque ese enfado te moviliza algo. O el humor, o la ilusión y la esperanza por un futuro mejor para estos niños. O sea, en casi todo lo que hacemos hay emoción. Cuando una persona decide hacerse socia de una ONG, casi nunca es desde la razón. Grandes donantes, empresas, eso es otro lenguaje. Pero cuando una persona como tú, como yo, decide hacerse socia, rara vez se ha metido a ver en qué estamos invirtiendo nuestros proyectos, nuestras memorias de actividades. Ojalá, igual sería mejor. Pero es si la campaña que has hecho, si el captador de socios que me ha hablado o si el mail que has escrito me ha tocado el corazón y me empuja a tomar esa última decisión. O sea, que la emoción, es que no podemos prescindir de ella, pero la emoción como herramienta para la eficacia. Total. ¿Y os basáis en algo para elegir en qué momento atacáis cada emoción o en qué tipo de campaña? O... Sí, ¿con qué queremos conseguir? Yo creo, o sea, nosotros hacemos diferentes campañas, pues a veces es una campaña que el enfado no es que esté en el centro, pero te das cuenta de que necesitas pues enfadar a la gente o al menos mostrarle una realidad indignante para que esa persona se movilice hacia lo que queremos. Lo que ponemos en el centro siempre es, a la hora de preparar las campañas o las acciones de comunicación, de qué trata y qué queremos conseguir. Y eso, si lo tienes súper claro, que yo creo que en 1 entre 100.000 trabajamos como con la estrategia muy en el centro, si lo tienes claro, como que la campaña, igual no la idea, pero el formato, la emoción, dónde lo tienes que vivir, como que viene solo, porque la realidad con la que tratamos es una realidad muy concreta. Hay ONGs, por ejemplo, Cruz Roja, Oxfam Intermón, incluso UNICEF, aunque hace también infancia, hacen mogollón de cosas. Es un trabajo y una forma de comunicar en lo social súper diferente, no tiene nada que ver. Nosotros hacemos una cosa, que es ayudar a los niños con leucemia a través de la investigación. Eso tiene una desventaja de que es muy repetitivo y tienes que pensar 15 veces cómo contar un poco lo mismo, pero también tiene la ventaja de que vas dando con las claves para conseguir lo que quieres y sabemos cómo hablar de la infancia con cáncer para movilizar a la gente. Pero seguramente hay mucha parte que facilita el tener bien trabajada la marca. Decías antes lo de los mensajes directos y el que estáis como construyendo un poco comunidad por ahí y demás.
¿Estáis haciendo algo a propósito para fomentar esa parte como de pertenencia y de construir comunidad? Siendo sincero, no trabajamos la marca tan bien como deberíamos. ¿Vale? Para que os ponga un ejemplo, os hablaba de la Vuelta al Cole 1 en 100.000, que es nuestra carrera escolar solidaria. En España no tenemos datos, pero lo sabemos sin duda. Hay mucha más gente que conoce la Vuelta al Cole, porque es que ya han corrido 2 millones de niños y niñas en toda España. Entonces, todos esos niños y esas familias, de hecho, nos conocen como la carrera de la leucemia. Yo me empeño en meter la marca en todo, pero a veces luego el uso social que se hace de la marca, pues bueno, también, oye, bendita carrera de la leucemia. Sí, por eso te iba a decir justo. Una pasta para investigación. Pero tenemos que hacer un trabajo para consolidar la marca y que esa gente pase de la Vuelta al Cole, la carrera de la leucemia a la Vuelta al Cole 1 entre 100.000 y de ahí a la Fundación 1 entre 100.000 y que nos conozcan y se fidelicen. Es verdad que, por ejemplo, parece una tontería, pero la tienda solidaria, nosotros tenemos una tienda con productos solidarios. Estos calcetines que me traigo de nuestras caritas son calcetines solidarios. Es una manera de fidelizar a quienes empiezan a colaborar con nosotros o todavía no colaboran y quieras que no construyes marca. Pues pequeñas acciones así. Nosotros intentamos tratar bien y dar como mucho cariño y feedback a nuestra comunidad digital, a toda la gente que nos ve todos los días porque somos muy pesados y hacemos contenidos para que nos conozcan, les preguntamos, hablamos con ellos. Pero es verdad que es uno de los temas que en los próximos años tenemos que trabajar. Necesitamos que se conozca la marca y que la gente que hay alrededor de la marca se fidelice y realmente como que se case un poco con 1 entre 100.000. ¿Tienes localizados otros retos futuros que puedas decir dentro de la Fundación 1 entre 100.000? ¿Esto habría que atacarlo o se nos resiste un poco más? Pues uno de los temas, pero creo que es un reto de casi todas las ONGs, tiene que ver con la gente más joven. En España, el público solidaridad que decimos todas las ONGs, o sea, la gente a la que nos dirigimos porque sabemos que convierte mejor, son sobre todo mujeres y sobre todo mujeres entre 45 y 65 años aproximadamente. Hay un reto muy grande en hablar a los hombres, que para mí me parece un tema fundamental. O sea, no entiendo por qué las mujeres son mucho más solidarias que los hombres, igual es por el estilo de comunicación, por nuestras características, pero ahí claramente hay un temón y hay una oportunidad, yo lo veo un clave de oportunidad. Y otro tiene que ver con saber llegar a la gente más joven. Porque es verdad que yo entiendo que una persona de 20 años pues quizás está preocupándose por otros temas que le afectan más a él o a ella, pues que sé, medioambientales, de vivienda, etcétera, y no está pensando en lo que le pasa a los niños. Eso es, digamos, sociológico, normal. Pero es verdad que conforme esa gente se va haciendo mayor, va teniendo hijos, tenemos que asegurar que estamos ahí. Y no es tan fácil, porque yo creo que las formas en las que quieren colaborar la gente más joven igual son diferentes a las que estamos acostumbrados de hacerte socio, comprar un producto solidario o hacer una donación. Ahí, aunque no sea nuestra ONG, pero yo me gusta hablar de gente que lo hace bien, Adopta un Abuelo, que no sé si la conocéis, una ONG súper chula que acompaña, sobre todo hacen acompañamiento a personas mayores en situación de soledad. Ellos hace poco han hecho un cambio y entonces en vez de hablar de socios, habla de embajadores. Es lo mismo, buscamos embajadores, buscamos socios, gente que se comprometa todos los meses con una cantidad para apoyar nuestros proyectos. Pero ese pequeño cambio y la manera en la que lo comunicaron, yo no he hablado con ellos, pero estoy convencido que tiene que ver con que entienden muy bien a la gente joven y entonces algo que me suena un poco viejuno, me suena un compromiso mes a mes que igual no me convence, aunque luego tenemos suscripciones a todo, pero igual esa suscripción no nos gusta, pues ese cambio es una forma de acercarse a ellos. Entonces ese es yo creo que un reto que tenemos en los próximos años y el reto de marca que te digo. También se me ocurre uno tercero, que es que vamos a empezar a entrar un poco más claramente en el ámbito de la movilización social, de la incidencia social, o sea, denunciar esas realidades que afectan a los niños con leucemia, que son indignantes y que se pueden cambiar con los intereses de las administraciones, etcétera. Y es algo nuevo para nosotros. Hicimos una campaña que tiene que ver con eso y salió súper bien, pero nunca lo hemos hecho. Entonces, cuando una marca empieza a meterse en nuevos temas, nuevos territorios, y más temas un poco peliagudos, como es la política y la incidencia social, pues hay un trabajo un poco de marca, de narrativas, de mensajes claves y también de cómo llevar eso al entorno digital y saber qué es lo que funciona, pues que lo tenemos que hacer. Pero bueno, bendito reto. Yo tengo unas ganas de hincarle el diente a eso tremendas. Y una pregunta en cuanto a creatividad, que al final vosotros yo creo que lo estáis trabajando muy bien, tanto en vuestra estrategia de contenidos Always On como en las campañas que estáis haciendo, que también supongo que os habrán traído como muchas cosas buenas. ¿De dónde nace esa idea? ¿Cómo lo trabajáis internamente con el equipo? ¿Eres tú quien que sale de ti, de tu cabeza? ¿Cómo se gestiona?
Encima de la mesa ya hay muchas ideas. En el sentido de que como nosotros estamos... Claro, cuando tú trabajas en una agencia, pues te viene un cliente con un briefing, con una realidad que probablemente no conozcas mucho, entonces te pones a explorar, a escuchar, y ahí en ese proceso surgen las ideas. Los insights ya los tenéis. Claro, nosotros que estamos... Y fíjate, cuando yo entré, defendíamos desde la agencia donde estaba, que trabajamos para un entre 100.000, que es muy importante tener un perfil in-house, aunque sea para el tema de redes, que esté conectado con esa realidad todo el rato, porque claro, ya solo de escuchar a las familias, yo soy un obsesionado de las historias, escuchar a las familias te da mogollón de ideas de cosas que hay que cambiar, de mensajes que te conectan con la gente, etc. Entonces, encima de la mesa ya hay muchas ideas. Y luego, pues esas ideas a veces se ponen en marcha porque nos apetece. También lo guay de tener un equipo de creatividad y de redes in-house es que con un móvil y un micrófono tienes una mini productora y esas ideas las podemos convertir en contenido chulo pues semanalmente. Ahora estábamos preparando una cosa para Navidad que no tiene ningún objetivo. El objetivo es que nos apetece hacer esta cosa chula y podemos hacerlo. Pero luego muchas veces cuando surgen necesidades que muchas veces tienen que ver con campañas, queremos hacer una campaña de captación de socios para que la gente, me lo invento, que ha interactuado con nuestras publicaciones en redes sociales, dé un pasito más y se comprometa. Pues entonces ahí pensamos qué les podemos contar, cómo lo podemos hacer, etc. Pero a veces esas ideas no tienen que ver solo con la publi. Por ejemplo, en el proyecto este de la vuelta al cole que os contaba, el de los colegios, surgió hace un par de años. ¿Qué podemos hacer para que los niños que van a correr la carrera hablen en casa con sus padres sobre este tema y así los padres nos conocen y los padres aportan dinero a la donación? Que la donación de muchos niños era, abrían su hucha y cogían dinero para ayudar a otros niños. Es la cosa más tierna que he visto yo, porque es que vienen los sobrecitos con centimillos. Ay, porque es de su paga y de lo que les sobra de las chuches. Alucinante. Pero queríamos también implicar a los padres y a las madres. Entonces, el sobre donde ellos meten esos centimillos, pusimos un espacio para que ellos, los niños, dibujaran y pusieran sus mensajes para los niños que están en el hospital, así obligando un poco a que en casa hubiera un momento de deberes que hacían con los padres y las madres y esa gente nos conociera. Pues esa idea, que no tiene que ver con redes o con una campaña, tiene que ver con crear un momento, ha derivado en que mogollón de padres y sobre todo madres comparten cuando van a hacer la carrera en Instagram la foto de el sobre que ha hecho su hijo, porque quieren presumir de lo solidario y majo que es su hijo o su hija. Es genial. Entonces que la creatividad también tiene mucho que ver con innovación en cómo hacemos las cosas en nuestras iniciativas solidarias. A mí esa parte me encanta. Total. Qué guay. La métrica del compartido, ojo, que no se tiene como muy... Sí. A mí me parece fundamental. De hecho, es que el día de la vuelta al cole hacen la carrera durante todo el año, pero hay un día, normalmente en octubre, este año fue el 17, que corren como 900 colegios a la vez en toda España. Es una barbaridad. O sea, 300.000 niños y niñas corriendo al mismo tiempo por todo el país. Ese día, la cantidad de menciones en redes que hay, que no la pedimos, que muchas veces son los propios profes que lo hacen. Yo no he visto nunca una marca que tenga tanto ruido social un día. Y luego la gente esto no lo sabe, pero vamos a... Cuando trabajaba en Ron Barceló, cuando hacíamos el de Salia, igual ahí, que teníamos a 1.000 personas juntas en un sitio, poniéndose hasta arriba, igual ahí se equiparaba el número de stories, pero es como equiparable a un gran festival o algo así. Es alucinante, porque la gente, si le ofreces una experiencia bonita y solidaria, quiere compartirla. Qué guay. Muy chulo. De todas esas ideas, campañas, contenidos de las que están encima de la mesa, de las que han salido ya, ¿hay alguna que te haga sentir especialmente orgulloso? Sí. Me vienen a la cabeza dos. ¿Puedo decir dos? Claro. La primera es Leucemia Vete Ya, que es nuestra última gran campaña, que es con la que ganamos, lo que comentabas, el premio a la eficacia. Que es una campaña que surge precisamente para que veáis el proceso. Nos enteramos de que hay un grupo de países en Europa que se han juntado para poner en común la mejor manera de tratar a los niños con leucemia. Eso fue en el año 2020. Nosotros en su momento financiamos ese proyecto para que España estuviera ahí. Entonces eso ya lo habíamos hecho y ahí no había comunicación. Metemos dinero en esto y España está en ese grupo. Cuando ese grupo tiene un protocolo para tratar mejor a los niños con leucemia, esos países empiezan a implantarlo. Y a España no llega. Y decimos, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no está llegando? Pues nos dicen, necesitamos dinero para habilitar los laboratorios, etcétera, y necesitamos que las administraciones públicas se pongan las pilas para que este sea el nuevo protocolo. Y decimos, ok, aquí está el dinero. ¿Qué podemos hacer para esto? Y dándole vueltas decimos, si hay una manera mejor de tratar a estos niños, que ya está siendo en otros países y están teniendo mejores tasas de supervivencia, y esto
por lentitud o por falta de interés de las administraciones públicas no está llegando, merece la pena que se lo contamos a la sociedad. Entonces, ahí, objetivo, movilizar y tocar un poco las narices, que lo convertimos en objetivo 100.000 firmas, una campaña de firmas. Ahí llamamos a Pingüino Torreblanca, agencia con la que teníamos relación y tenían ganas de hacer algo pro bono para nosotros. Les damos el briefing y trabajamos mano a mano con ellos y de ahí surge la campaña de Yo Soy Español. Esa campaña ha sido alucinante lo que ha movilizado. También nosotros por nuestro lado, mientras trabajábamos con gente de incidencia para saber cómo hablar con las administraciones y qué ofrecerles y qué pedirles, trabajábamos con JCDecaux, con Havas, con Densu, con mogollón de gente de soportes y medios publicitarios que decían, yo también me sumo. Eso derivó en una campaña que vio muchísima gente, que al final estamos cerca de las 300.000 firmas, que consiguió el cambio del protocolo y ya está a punto de llegar a todos los hospitales y ahí estamos, seguimos tocando las narices al ministerio y a las consejerías porque eso tiene que llegar, con un ruido en redes sociales y en la campaña más vista de la historia del 1 entre 100.000 y un montón de gente que a raíz de esto nos conoce y se ha hecho socia. Nosotros ahora cerramos el año con un crecimiento del 39%, precisamente en gran parte porque con esa campaña nos conoce mucha gente. Yo es una campaña que estoy muy orgulloso del trabajazo que hicimos, no solo en un entre 100.000, sino con Pingüino Torreblanca, con la productora Somos 5, con estas empresas que nos cedieron espacio. O sea, fue la demostración de que una buena idea, si nos juntamos todos para contarla, puede cambiar mucho las cosas. Entonces me parece un campañón. Qué guay, qué guay. Ahí la otra, Sí, perdón. la otra. Mira, la otra es un ejemplo de esas cosas que no había un objetivo de por medio y acabó convirtiéndose en una cosa preciosa. Nosotros, cuando llega el fin de curso, en los coles se viven cosas súper bonitas. Bueno, todos hemos sido estudiantes y el fin de curso siempre es un momento como muy especial, etc. Pero los niños que están en el hospital, para ellos el fin de curso es un momento un poco agridulce porque no les pasa nada especialmente bueno y luego los profes que están en el hospital dejan de estar, ellos siguen ingresados. Bueno, había ahí un insight de tenemos que hacer algo para animar un poco a estos chavales. Entonces queríamos como llevarles una fiesta de fin de curso ahí. Entonces pedimos a los colegios que participan en nuestra carrera solidaria que nos mandaran dibujos y mensajes de ánimo y de fin de curso para los niños que están en el hospital. No lo habíamos hecho nunca. Fue una locura. Esos días la oficina, o sea, no os hacéis idea de cómo estaba de dibujos, de paquetes, era imposible gestionar todo. Entonces lo que hicimos fue empapelar el espacio, la unidad de ejercicio físico que tenemos en el Hospital de la Paz por la noche y de repente de la noche a la mañana eso se convirtió en un mogollón de mensajes súper bonitos para esos niños. Además, gracias a la gente que tenemos en La Paz, contactamos con los coles de los niños que estaban ahí ingresados y sus compañeros y sus profes mandaron como vídeos de ánimo y mandándoles cariño. Qué guay. Mi compañera de medios de comunicación, que no se pierde una, llamó a 4 y 4 vino y entonces al final acabó una idea que nos apetecía hacer y un vídeo pequeñito para redes acabó siendo un reportaje en la tele y una iniciativa que conectaba nuestro proyecto de ejercicio físico en La Paz con nuestra iniciativa en coles. O sea, estas ideas que el centro es la idea, sin objetivos ni nada, Total. y acaba siendo una cosa súper chula. A mí esa iniciativa me encantó. Es que a veces nos pensamos que la creatividad es, pues lo que decías al principio, de virales, de guau, de tal, pero si es transversal a todo, te puede dar cosas tan buenas como la que estás contando. Total. Creo que ha evolucionado también como el perfil del creativo, que antes se podía asociar más a agencia, versus que ahora a lo mejor ya las marcas, o en tu caso las ONGs, lo están entendiendo como un perfil fundamental internamente. Yo ¿no? es que creo que no tiene nada que ver. O sea, son dos cosas que aportan valor, dos perfiles. El que está externo está conectado con la realidad publicitaria, con los códigos, con el día a día, etcétera, y que te aporta como ideas frescas. Y quien está in-house y conoce a la perfección la causa, tiene la cabeza llenísima de insights y te va a saber explicar cómo hablar de esto mejor que cualquier briefing y cualquier cosa. Y lo más valioso que son las conversaciones con las familias que comentabas. Eso también es como muy un sitio, como muy un caldo de cultivo como muy interesante para empezar allá a construir. Total, mensajes. Es que la realidad, además, cada familia es un mundo, pero luego muchas viven experiencias muy parecidas. Es muy duro, pero también muy bonito escucharlas. A mí es lo que más me gusta. Si tuviera más tiempo, me dedicaría a recorrerme España para conocer a todas esas familias, porque de ahí salen insights de persona normal, de padre y de madre con las que cualquiera tengamos o no hijos. Total. Que a veces
Pero a mí una de las cosas más bonitas de trabajar en ONGs, muchas marcas comerciales se tienen que inventar historias, que las historias muchas veces la materia prima de la creatividad. Sí. Y se acaban inventando, ahora que llega la Navidad, todos los anuncios de Navidad de todas las marcas son historias inventadas, que es normal, alrededor de su producto o de su servicio. Nosotros tenemos historias a punta pala. Porque las ONGs nos dedicamos a cambiar historias de alguna manera. Entonces, claro, es que eso está ahí, en un saco lleno de historias, de insights, de ideas, que lo que estamos es buscando siempre la oportunidad y el para qué de vamos a contar esta historia. Y cómo, o sea, porque decías que leías historias, que algunas son como muy duras, pero claro, eso en nuestro vocabulario es un insight relevante para construir un mensaje, para conectar para concienciar al fin y al cabo. Pero no deja de ser una historia muy dura que a ti te puede afectar mucho personalmente. ¿Cómo separas ahí el... Joder, vaya historia, estoy que no puedo ahora mismo pensar en otra cosa y me pongo a pensar creativamente un mensaje relacionado con esto? Me parece Nosotros, como la mayoría, no estamos todos los días con esos niños y niñas, pues de alguna manera es que tu día a día y tu martes a las 9 de la mañana es el Asana con las tareas o el Excel o lo que sea. Entonces, tienes esos pequeños contactos con las familias. Tenemos compañeros que no, tenemos compañeros que están cada día en La Paz con esos chavales. Mi compañera Gemma, que trabaja el tema de familias, es el teléfono al que muchas de esas familias llaman cuando las cosas van mal. Es un trabajo muy duro, pues también que tienes que prepararte tú personalmente para eso. Y en este camino, yo llevo 3 años en un entre 100.000, hay niños de los que nos hemos despedido. O sea, nosotros hemos perdido niños que han salido en nuestras campañas, con los que hemos estado, etc. Ha habido rodajes que hemos hecho que luego hemos tenido que guardar todo ese material porque ese niño ya no estaba. O sea, es una realidad durísima. Pero sabes que tu trabajo ayuda a que eso cada vez pase menos. Entonces, esa es la motivación con la que tú te levantes y dices, mira, por este niño que ya no está, por esta familia que lo está pasando mal, tenemos realmente que llegar a mucha gente porque sabemos que esto puede cambiar. Hay otros países que tienen más porcentaje de curación. Hay tratamientos que son menos lesivos o agresivos para los niños. Tenemos que hacer lo que sea para dar con los mejores tratamientos y para que España esté al nivel de otros países. Y confiamos mucho en el poder de la comunicación, de la investigación y de la creatividad, en mi caso, para hacer eso. Por eso es un poco como energía para seguir adelante. Pero no es nada fácil, claro. Y mucho menos para los médicos, sanitarios, investigadores, terapeutas que están ahí, que no tienen nada que ver con lo nuestro. Claro, pero porque al final venimos de un mundo alejado de todo eso, entonces supongo que el choque pues tuvo que ser. Es complicado. Sí, pero bueno, pues trabajamos para eso y yo soy tan feliz de poder trabajar desde el ámbito de la creatividad y de las redes para una causa como esta. Vamos, a mí es como lo mejor que me ha pasado en la vida es poder trabajar en esto, de verdad te lo digo. Qué guay. Pues además es que como muchas veces nosotras mismas tenemos conversaciones de pues ¿estamos trabajando en algo que sirva para algo o no? Y creo que justamente pues en el caso de poder aplicarlo a una ONG de todo lo que pueda haber en este tipo de trabajo, seguramente de lo más... Que todo aporta valor, también te digo. O sea, quiero decir que vivimos en una sociedad, no todo el mundo puede trabajar en ONGs, las empresas son muy importantes para generar riqueza, generar empleo y también hay un apartado muy importante de las empresas de RSC, o sea, el proyecto que tenemos en La Paz de ejercicio físico para los niños con cáncer, la gran mayoría lo han financiado empresas como Kia, como Samsung, como Nacional Nederlanden, que tienen esa parte de impacto positivo de RSC, en el cual la comunicación también es importante porque tú les ayudas a comunicar a través del impacto real los valores de la compañía. Esa es una de las cosas que yo creo que en el futuro tenemos que trabajar mejor, que nos vean no solo como pues, ese proyecto social al que yo destino parte de mi presupuesto de RSC porque me interesa, etcétera, sino como gente que me ayuda a comunicarme con la sociedad. Con Kia, precisamente, hicimos una campaña sobre la aceleradora que financiaron ellos. Ellos querían hacer una campaña para hablar de nuestro proyecto y que Kia saliera ahí un poco de soslayo. Preciosa, muy, muy, muy bonita, que para mí es el ejemplo de cómo nos gustaría trabajar con las empresas, aportarles valor, no solo en el impacto, sino también en el impacto desde la comunicación. Sí, qué guay. Hace poco tuvimos un proyecto así con uno de nuestros clientes contando estas acciones de RSC desde el entretenimiento. Anda. Y fue como la primera vez que nos metimos un poco, pues un mundo como más que te remueve un poco. Y me pareció también como algo como muy bonito, que tampoco hace falta medir absolutamente todo de esa acción, de esa serie de vídeos de entretenimiento y demás. Y que, jolín, que también es muy importante porque construyes como un activo intangible de la marca haciendo esto.
Y que no todo te tiene que servir efectivamente para el viral, el alcance. Claro, sí. Nosotros en lo que publicamos, tampoco, ya te digo que estamos obsesionados con la medición en la parte orgánica, pero hay cosas que tú publicas y que sabes que van a funcionar porque tiene ciertos ingredientes que a la gente le gusta, comparte, etcétera, pero hay otras cosas que tú publicas porque quieres publicar, porque tiene que ver, por ejemplo, con que la gente conozca qué hay detrás de la palabra investigación y que entiendan ciertas realidades del mundo de la investigación, que conozca ciertos dolores de las familias, etcétera. Pues igual no son contenidos tan virales o que no me consiguen, me lo invento, una compra de un producto solidario o una firma o una donación, pero yo quiero contarle también eso a la gente y aunque lo vea menos gente, por la dictadura del algoritmo, también me interesa contarlo. Y las empresas, pues, igual tienen algo, igual más promocionero, me lo invento, que va a funcionar mejor, pero yo creo que vayan ahí con la gota malaya comunicando sus valores y si esos valores tienen que ver con el impacto positivo, mejor. Sí, total. Sacaba antes, Marta, el tema como del rol del creativo hoy y de... hablábamos de la diferencia entre la agencia y como dentro de una marca y demás. ¿Cómo dirías desde tu experiencia que cala esto de que entiendo que para ti sí es importante que haya un perfil creativo dirigiendo la creatividad dentro de una marca? ¿Crees que esto está como muy interiorizado en general en las marcas? ¿Tienen muy claro que puede hacer este perfil? Un perfil como el mío es muy raro que haya en una ONG. O sea, las ONGs tienen a gente en comunicación, sobre todo en comunicación corporativa, relaciones con los medios, etcétera. Las más grandes tienen a alguien también como de brand manager que gestiona la marca y se asegura que el trabajo con otras empresas de comunicación salga todo bien y hace sus briefings y revisa todo, etcétera. Un perfil de responsable de creatividad es muy extraño. Tiene que ver con cómo es uno entre 100.000, que ya os digo que la mayoría venimos del mundo del marketing por la historia de la fundación, y que la comunicación es como súper esencial en lo que hacemos. Entonces, como que en algún momento como que vieron claro que esto hacía falta. Yo no te digo que todas las ONGs o todas las marcas necesiten un perfil de creatividad dentro. Un perfil creativo, sí, o perfiles creativos. Para mí como es diferente. Sí. Una cosa es que sea alguien experto en creatividad que viene de ese mundo y otra cosa es que cultivemos la capacidad creativa en diferentes perfiles en las organizaciones, que yo creo que, o sea, y ojalá en algún momento yo me vaya de uno entre 100.000 y consigamos que todo el equipo, parte del equipo, tenga esa mentalidad de aplicar la creatividad y la innovación en todo lo que hacemos. O sea, ojalá yo en ese sentido sea prescindible. Yo creo que hay las organizaciones en las que hay muchas historias e insights y cosas como que tienes que conocer sobre esa realidad para comunicar mejor, que se podrían beneficiar mucho de tener perfiles creativos dentro. Pero yo estoy convencido de que lo que te aporta una agencia en materia de conexión con la realidad publicitaria, con los códigos de ahora, etcétera, pocos perfiles internos te lo pueden aportar. Yo estoy todo el día en Instagram. No debería probablemente, pero a lo mejor me quité TikTok en su momento porque me enganchaba demasiado. El día que tengamos que hacer algo específico para TikTok, llamaré a quien realmente sepa de esto. No tenemos que saber de todo esto. Si es que ahí fuera hay mucha gente que sabe un montón de ciertas cosas. La campaña de Leucemia Vete Ya no la podríamos haber hecho sin una agencia tan top como Pingüino Torreblanca. Lo tengo clarísimo. Por mucho que nosotros tengamos buenísimas ideas todos los días. Yo creo que ahí depende para qué proyecto, para qué cosa, dentro o fuera es la clave. ¿Y cómo se plantea el 2026 de uno entre 100.000? Por darnos como algunas pinceladas también de tu parcela, obviamente. Pues mira, justo ahora nosotros estamos como estrenando un nuevo plan estratégico que pinta un poco el futuro de uno entre 100.000 desde el 26 hasta el 30. Esta campaña, este proyecto de Leucemia Vete Ya y del protocolo Together nos ha sacudido un poco y nos ha demostrado que nuestra manera de impactar sobre la curación de los niños, que es nuestro objetivo final, no tiene que ser solo a través de meter dinero, financiar investigación, sino estar en el ámbito de la investigación de otra manera también, como impulsores, llevando la innovación, etcétera, y trabajando ese tema de la movilización. Nosotros trabajamos muy bien la movilización de recursos, o sea, conseguir que clubes deportivos, familias, etcétera, donen para impulsar la investigación, pero movilizar alrededor de la incidencia social, del enfado, del activismo, no lo habíamos hecho nunca, nos daba un poco de miedito porque además lo hemos hecho a tope y ha funcionado. Entonces vemos que hay un hueco que nos gustaría empezar a cubrir de identificar tensiones sociales que haya entre las familias, los médicos, los investigadores y ayudarles a dar voz a esas tensiones para ver si entre todos ayudamos a que cambien. Eso es una novedad que estará presente en 2026. Vamos a intentar ser un poco la escucha y la voz de todas esas realidades. Y luego estamos haciendo
el crecimiento, por ejemplo, tenemos un proyecto de canastas contra el cáncer infantil, iguales contra el cáncer infantil, que es como llevar el espíritu de la vuelta al cole al mundo del deporte base, estos chavales que juegan el domingo o el sábado sus partidillos ahí por la sierra y así, y está en un momento de crecimiento muy grande en el que ahora justo estamos como haciendo acuerdos con partners para hacerlo mucho más grande a nivel comunicación y que eso llegue a un montón de clubs, etcétera. Entonces, yo creo que no vamos a tener en el 26 una gran campaña como Leucemia de Tella. También necesitamos descansar en ese sentido y no poner toda la carne en eso. Y repartiremos un poco los intereses en pues, estas nuevas acciones de comunicación relacionadas con movilización y en hacer más grandes nuestras iniciativas solidarias, que ya vamos a velocidad de crucero, que hemos aprendido mucho de lo de los coles y queremos llevarlo a los clubes deportivos. Y bueno, también tenemos que ir legitimando el espacio que hemos ganado en estos 2 últimos años en investigación, en medios de comunicación, etcétera. Eso lo tenemos que asentar. O sea, ahora estamos en otras mesas, tenemos que ganarnos ya del todo el espacio en esas mesas. Qué guay. Y con todo lo que tenéis encima de la mesa, si piensas en activaciones, en canales, en palancas, me da igual, llámalo como quieras, si te doblasen el presupuesto para destinar en comunicación... Dios te oiga. Dios me oiga desde aquí un llamamiento, no sé a quién. ¿En qué lo destinarías? Con el doble de presupuesto. Pues mira, con lo que os contaba del tema de las historias, es que contrataría a alguien, le daría un coche y un micrófono como este y le llevaría por toda España de hospital en hospital conociendo a esas familias para escucharlas. Eso nos ayudaría muchísimo a entenderlas, a conseguir insights para hacer más grande nuestra comunicación, a identificar esos problemas que quieren. Claro, nosotros tenemos acceso a un porcentaje muy pequeñito de esas familias. Nosotros con muy pocas estamos en el día a día, porque nuestro trabajo sobre todo está en el laboratorio. Me encantaría conocerlas, me encantaría hacer un podcast, no sé si tendría interés, pero sentarme con esas familias y escucharlas sería un lujo. Y bueno, si tuviéramos más presupuesto, creo que sería como una activación que 100% haría. Qué guay, qué fuerte, porque esta pregunta la hemos hecho como a varios invitados y algunos nos decían, Pay, Influx, como palancas más de amplificación. Pero yo llevo un tiempo pensando, y en lo tuyo porque al final tiene como todo el sentido ir como ahí a rascar esas historias, pero en cualquier marca, para mí lo más importante es ir al usuario, al cliente para entender comportamientos que no te lo dan las redes sociales, por ejemplo, que no te lo da la analítica. Eso es verdad, que es que igual si le haces esta pregunta a mi compañera Amalia, es la que te dice otra cosa. En la inversión en Pay. Es que bueno, a mí me ha gustado la tuya. Pero, por ejemplo, mira, esta tarde después de estar aquí vamos a un taller de innovación sobre la iniciativa esta que os contaba de deporte, en el que precisamente están representados clubes, federaciones, otras entidades. O sea, para nosotros este tema de escuchar a otros lo tenemos súper claro. Para iterar las iniciativas y para hacerlo grande y llegar a otras cosas, tenemos que escuchar. Nuestro acceso a esa información es muy pequeñito. Me está dando miedo porque ahora me vas a preguntar lo contrario. No. Vale. Cerca. Estaba pensando que para vosotros es muy importante, pero que es que para cualquier marca es como... Y algo que yo me he dado cuenta trabajando al final, luego ahí trabajar en la agencia, que lo hablábamos antes, es que tocas muchos sectores y tocas muchas marcas. Y no para todas las marcas es tan relevante el ir a entender insights como estas verdades ocultas. Y a mí me parece como el único sitio donde puedes empezar a construir mensajes relevantes. Y sí, te iba a preguntar justo lo contrario. ¿Con qué te quedarías si tuvieras la mitad? En nuestra área tenemos no demasiado presupuesto y casi todo el presupuesto nos lo gastamos en rodajes, precisamente en contar la historia de estas familias. Pues mira, yo creo que si tuviéramos menos dinero, exploraríamos un ámbito que hasta ahora lo tenemos poco trabajado, que es el tema de la IA, porque te ayuda a hacer creaciones, contar historias, etcétera, igual de una manera mucho más barata que un rodaje. Yo me resisto un poco, no a utilizarla en mi día a día, que la utilizamos como herramienta para agilizarnos nuestro trabajo, pero si tú te tiras un rato viendo anuncios en Instagram, ya hay muchas marcas haciendo publicidad con IA. Yo soy un poco reticente a contar historias y a crear imágenes de personas, etcétera, con IA, porque creo que siempre es mejor y más creíble la carne y hueso, aunque también tiene una ventaja. Nosotros estamos contando historias de niños y niñas vulnerables, por supuesto con el permiso y con el interés de sus familias, pero también hay una cosa un poco complicada que igual te supliría. Entonces, yo creo que por lo menos exploraríamos ese ámbito de otras maneras de comunicar que requieran menos producción, menos foco, menos tanto invertir en esta parte, y que igual también podrían hacernos llegar.
pero como de momento no, yo me quedo con las familias. Pero que nos siga dando como el toque de persona humana. Sí, desde luego. Y como no va a pasar, que lo que va a pasar es que se doblará. Pues espero que tenemos que ponernos en esos. Bueno, eso depende de cuánto sigamos creciendo y cuánta gente se movilice alrededor de esta causa. Así que ojalá sea síntoma de que esto realmente está tirando. Oye, pues muchísimas gracias, me ha gustado mucho. O sea, hemos tocado como temas desde una perspectiva que nunca habíamos tocado, porque sí que me parece como muy diferente el contexto siendo una ONG o siendo una marca cualquiera. No sé si te ha quedado algo por decir que quieras decir. Nada, os voy a invitar a todas a que os metáis en el Instagram de 1 entre 100. No os digo que os hagáis socias, porque ya os haréis cuando os metáis y vayamos ahí contando todo lo que hacemos, pero como nosotros no vendemos zapatillas, sino que vendemos investigación, yo no tengo vergüenza ninguna en ir a captar. Hacéis muy bien. Les seguís, os hacéis socios y socias también. Y luego ya os suscribís a nuestro podcast, os seguís para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que se hicieran famosos. Nos escuchamos en el siguiente.